Bueno, voy a traer el logo el logo que estamos tratando de reproducir, lo voy a poner acá arriba como referencia. Voy a seleccionar el layer del camión y voy a modificar el color para ya dejarle el color que iría. Y voy a modificar esta línea de acá, que no es la que quedó muy bien, sería la número 3. Vamos a ponerlo ahí en 200. Y vamos a trabajar la curvatura. Bueno, ahí quedó más pareja. Creo que tenemos que llevar este de acá más arriba y achicarlo un poco. Bueno, ahí quedó. A ustedes obviamente tampoco les tiene que quedar exacto esto, sino que es para trabajar un poco con formas y bueno, tratar de hacer este logo, que como les decía no tiene que quedar exacto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el crecimiento de estas tres líneas y para eso vamos a crear una nueva forma. Vamos a crearla acá abajo, que va a ser nuestra forma de base para que arranquen estas líneas. Así que sin tener ningún layer seleccionado, voy a cliquear ahí esta formita y lo voy a seleccionar, lo voy a poner acá más o menos. Bueno, y esto simplemente para ahora entrar acá al path, hacer un keyframe y copiarlo. Ahora voy a borrar este layer porque ya no me va a servir y voy entrando uno por uno a estas líneas. Acá ya tengo marcado el keyframe del path, lo voy a llevar a 10. Si ustedes no lo tienen ya marcado, hagan un keyframe ahí. Y en uno vamos a hacer control V, que es para seleccionar la forma original que va a tener esto. Lo que vamos a hacer es seleccionar este vértice, el primero, hacemos clic right y elegimos que seleccione ese como primer vértice. Ahora la forma crece a partir de ahí. Vamos a hacer lo mismo, voy a hacer control C de este y voy a ir al segundo, aprieto la U porque yo ya tengo marcado acá este keyframe, si no ustedes hacen ahí un keyframe y hago control V acá y voy a llevar esto a este lugar, al mismo, y vemos que ahí crece también de ese lugar. Hago lo mismo con la tercera línea y agarro el keyframe, lo llevo hasta ahí a 10 y en 0 hago control V, selecciono todo y lo llevo ahí. Bueno, ahí me crecen las tres líneas desde ese origen, digamos, y con esa forma. Así que ahora voy a alinear de vuelta todos estos acá, selecciono todos, elijo todos y elijo Easy Easy. Vamos a ver cómo está acá, está una curva de movimiento y vamos a darle una curvatura más ahí. Bueno, y por último voy a cerrar acá. Vamos a desplazar un poco cada una, más o menos 4, como son pocos lo podemos hacer directamente acá a mano. Como para que crezcan ahí. Y por último vamos a hacer crecer esta de acá. Así que voy a seleccionar el path. Acá no tengo marcado. Sí. Ya tengo marcado acá el path. Lo voy a llevar a 10. Y acá hago control V. Con esta original que estoy usando. Vamos a ver dónde tiene que terminar. En este lugar. Voy a poner unas guías. Para llevar esto a ese origen. Vamos a modificar esto. Y vemos que ahí crece de esa forma. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacerle un suavizado.
Bueno, y ahí ya tendríamos, voy a sacar estas líneas. Voy a ponerlo en 100. Ahí ya tendríamos creciendo nuestro logo. Por último, vamos a aplicar acá, que es para dar un desenfoque. Tenemos que seleccionar eso como seleccioné recién y en esta columna activar esto como para decirle que todas esas líneas crezcan con desenfoque. Voy a desplazar esta también acá a 10 para que crezca todo escalonado. Ahí vemos que tiene ese pequeño desenfoque cuando está creciendo. Voy a sacar de acá el logo. Bueno, vamos a hacer ahora las letras del logo, pero primero vamos a renombrar esta composición como logo camión y vamos a crear una nueva composición también de 700 por 700. En el caso que a ustedes no les aparezca, pónganla con ese valor y vamos a ponerle el nombre de letras. Y voy a traer acá el logo de base como para tenerlo de guía. Bueno, y vamos a crear en esta composición la T y en otra composición la letra A. Voy a cliquear la opción de texto. Voy a elegir este font que es el más parecido a la letra. Lo voy a agrandar. Voy a acá desbloquear este panel para poder verlo todo entero. El panel de carácter no aparezca cortado, porque acá tiene más opciones. Acuérdense que si después quieren volver a dejar este espacio de trabajo como estaba, tendrían que ir acá, Workspace, y resetear el panel de trabajo de efectos. Bueno, yo quería mostrar, voy a agrandar un poco más el tamaño de esta letra, más o menos ahí, y me ofrece las opciones regular y bold. Son prácticamente igual porque todo es un font totalmente lleno, pero voy a aplicar esto para que aparezca de esta forma inclinada. Repito que igual si ustedes no llegan a tener este font pueden hacerlo con cualquier otro porque no tiene que quedar exacto, sino simplemente para mostrar cómo se trabaja con las formas. Bueno, para eso, para transformar este font, este texto en una forma, tenemos que tener seleccionado acá la capa esa. Vamos a Layer y elegimos esta opción que dice crear forma, crear shape desde texto. Nos va a crear otro layer, le pone este nombre, T-Outline, que en realidad ya no es más un texto, o sea, no podríamos escribir, sino que es una forma. Voy a borrar entonces la de abajo porque ya no me sirve. Y lo que voy a hacer es que parte de una forma redonda y se forme la T. Para eso voy a aprovechar la letra O, vamos a crearla ahí, vamos a ponerla en este lugar y vamos a hacer el mismo proceso. Puedo hacer clic right desde acá y decir que me cree forma de este texto. Voy a borrar el layer de la O y simplemente voy a copiar de acá el path. Sería esto, hago un clic ahí y hago control C. Luego voy acá, busco el path de la letra T que está acá. Vamos a darle de duración un segundo más o menos ahí, o 22. Y al principio de todo vamos a hacer control B para que me aparezca la forma. Como vemos, lo mismo que antes, esta forma aparecería así como media retorcida, porque el primer vértice estaría acá en la T y la O estaría acá. Entonces vamos a elegir este y elegimos como primer vértice, entonces ahí se crea a partir de esa forma. Bueno, vamos a darle el suavizado y vamos a achicarlo un poco. Vamos a modificar el punto de anclaje y lo vamos a poner de este lado y le vamos a aplicar el preset que teníamos de escala, que está ahí en el render preset rebotes. Le vamos a aplicar escala y ahí vemos que crece de esa forma. Bueno, vamos a eliminar este logo y vamos a hacer lo mismo con la letra A que tiene el logo. Así que vamos a denominar esta composición como letra T y vamos a hacer una nueva composición
que se llame letra A. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear primero la forma esa circular, que es la O, utilizando el mismo font de italic. Vamos a convertirlo en una forma. Voy a borrar el layer de la O. Ahora voy a hacer la letra A. Voy a convertirlo también en un shape. Voy a borrar el layer de la A. Voy a abrir acá para buscar el path. Lo voy a llevar más o menos acá a 22. Y voy a buscar el path de la O para hacer un control C. Una vez que lo tengo, me voy acá arriba, selecciono el path y hago control B. Bueno, ahora borro la O y de esta forma aparecerá que tenemos que hacerle el mismo proceso. Cuando termina, nos muestra que el primer vértice está ahí, así que vamos a elegir acá, vamos a elegir path, vamos a elegir ahí y ahora hacemos con click right y elegimos primer vértice. De esa forma aparece formándose así como sin retorcerse, ¿no? Como teníamos la O. Vamos a hacer que termine ahí en 20 más o menos. Vamos a ver cuánto duraba este. En 17, así que vamos a poner acá igual. Y vamos a aplicarle el preset de escala rebote que venimos usando. Así se forma de esa manera. Vamos a modificar el punto de anclaje para que arranque desde ahí. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer es el sombreado que tiene el logo. Vamos a ponerlo nuevamente de guía. Y vemos que tiene esta sombrita. Para eso vamos a buscar, voy a resetear este espacio de trabajo porque ya no necesito lo de character ahí. Así que dejo como estaba siempre el espacio de trabajo de efectos. Y voy a buscar un efecto que se llama Drop Shadow. Que está acá en perspectiva. Se lo voy a aplicar. Y vemos que nos produce una sombra, justo como la que necesitamos, que podríamos, si quisiéramos, cambiar el esfumado o no. En este caso vemos que es algo recto y que está en aquella dirección, así que vamos a poner ahí. Vamos a hacer control C de esto para aplicárselo también a la T. Bueno, ahí ya tenemos nuestras dos letras que ahora vamos a sumar a nuestro logo que tenemos acá. Así que vamos a buscar la composición letra T. Y la de la letra A. De la letra A vamos a borrar esta guía. Y lo que vamos a hacer es agrandar esta composición porque nos está quedando chica. Así que vamos a darle 1000 por 1000. Para poder trabajar mejor. Bueno, y ahí tenemos todo creciendo. Podríamos hacer que las letras arranquen desde acá, desde el centro, y se desplacen ahí. Así que vamos acá en 20, vamos a seleccionar los dos layers, vamos a hacer un clic en posición, y cuando están acá, vamos a llevarlos acá al centro de esto, para que arranque todo desde el mismo lugar. Y también lo que vamos a hacer es apretar acá el desenfoque en estas composiciones para que tengan el mismo desenfoque que tiene el camión. Bueno, vamos a ver por último
los colores de esto, así que nuevamente vamos a colocar esto acá y vamos a ir acá a elegir nuestra forma para cambiarle el color por el que tiene el logo. Lo voy a sacar ahora aquí, hago lo mismo en esta, elijo la forma, elijo fill, tomo el gotero y selecciono el color. Vamos a quitar la guía acá. Bueno, y aquí ya tenemos bastante hecho el logo. Nos faltaría nada más, voy a poner de vuelta acá la guía que usamos constantemente. Bueno, vamos a hacer ahora las líneas que aparecen aquí atrás. Para eso voy a crear un sólido de las mismas dimensiones. No importa el color porque después vamos a tener que elegir el color con stroke. Voy a hacerle una máscara. Voy a hacer un clic y control shift para que sea un círculo perfecto. Voy a achicarlo ahí un poco con scale porque necesito que arranque de acá a la mitad de la T y entre más o menos por ahí. Vamos a situarlo con position. Bueno, ahí estaría bien. Y ahora vamos a aplicarle el efecto stroke. Voy a acá tildar el ojito para que se vea este layer y le voy a decir que sea transparente. Vamos a ponerlo transparente también esto, así se puede ver. Acá vemos que yo aumento el tamaño, aumento el tamaño de la línea. Es una línea bastante finita. Vamos a ponerla ahí en 4 y vamos a elegir el color este que es el que tiene. Voy a quitar la máscara para que se vea y lo voy a llevar abajo. Lo que no me tiene que aparecer es esto de acá, así que eso lo vamos a trabajar con esto. Vemos que ahí me puede servir, pero tendría que rotar el sólido para que ahí tenga más o menos la forma que necesito. Voy a seguir moviendo esto, ahí está, para darle la curvatura. Y bueno, como vimos, lo trabajé así, con Start y con End, rotando el círculo. Y ahora voy a repetir simplemente este sólido para llevarlo acá abajo. Y voy a rotar para que vaya más o menos de ahí hasta ahí, como está en el logo. Y esto también lo vamos a animar, obviamente. Así que vamos a ver cómo se forma eso. Bueno, vamos a marcar Start y End en este sólido y vamos a marcar Start y End en el otro sólido. Vamos a apretar la U y vamos a hacer que acá esto esté en 0 y lo mismo en el otro. Y también vamos a aplicarle el efecto de desenfoque. Bueno, ahí ya tenemos nuestro logo. Voy a quitar esta guía. Así que simplemente ahora nos queda meter esto en lo que sería nuestro botón de la aplicación y ese botón dentro del celular que ya tenemos diseñado. Como ven, va llevando bastante tiempo, bastante trabajo, pero va quedando. Una última modificación que voy a hacer es que al poner transparente me doy cuenta que este sombreado negro me aparece un poco transparente también. Así que voy a ir acá donde está aplicado eso. Y en opacidad, claro, estaba en 50, por eso no aparece pleno. Lo voy a llevar a 100 y hago lo mismo en este. Bueno, ahora sí está como el logo original. Que repito, no tiene que quedar exactamente igual, pero sí se tiene que entender la idea de cómo trabajar con estas formas. Lo que estoy viendo es que lo único que le falta desenfoque es al layer del camión, así que se lo voy a aplicar ahí. Ahora todos tienen ese desenfoque cuando están creciendo. Bueno, terminamos aquí esto y vamos al próximo video donde ya empezamos a componer todo lo que hicimos.